comenzando. Muy buenos días a todos. Los saludo con la paz de nuestro Señor. Espero que todos se encuentren bien allí en sus hogares, en el lugar en el cual estén. Espero que la paz de Dios pueda estar con ustedes en este nuevo día que el Señor nos regala, en esta nueva clase que Él permita que podamos disfrutar. Quiero que podamos, como siempre, iniciar la clase con una oración y luego sí, ya vamos de lleno al tema que compete la clase de hoy. Vamos a estar orando. Glorioso y soberano Rey, bondadoso Padre, tú que eres Señor soberano, venimos ante ti para agradecerte, Señor. Agradecerte por la vida que tú nos regalas, agradecerte por este tiempo que podemos disfrutar de aprender de tu palabra, Señor. Agradecerte por este seminario, Señor, que nos va ayudando a capacitarnos para servirte cada vez mejor, Padre, para que tu nombre sea glorificado en cada momento, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas dirigirnos, que tú puedas conducirnos, Señor, que puedas tocar nuestra mente y nuestro corazón para que realmente podamos ser verdaderos siervos tuyos, Señor. Hijos que te adoren y te glorifiquen en cada momento. Líderes que impulsen a tu iglesia, Señor, a servirte, Señor. Que impulsen a tener esa relación cercana y verdadera contigo, Señor. Te pido que tú puedas nutrirnos a nosotros también, Señor. Sabemos que necesitamos, Padre, estar cada vez más conectados a ti, Señor. Necesitamos reflejarte mejor en cada situación, en cada momento, Padre. Te pido que tú puedas, como un buen alfarero, moldear nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Quédate con nosotros en esta clase, bendícenos con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Hoy vamos a estar viendo uno de los temas que había quedado pendiente la clase pasada, que tiene que ver con la mayordomía de los recursos financieros, cómo administramos todas esas cosas que Dios nos otorga para que los administremos, para que cuidemos de ellos de manera sabia. Y luego vamos a estar viendo, vamos a comenzar a ver qué es la integridad y por qué es tan necesaria la integridad en la vida de un líder espiritual. Va a ser un tema bastante profundo, bastante importante. Es lo que marca el carácter como líder, es esa integridad. Y vamos a estar viendo estos dos temas hoy. Voy a estar compartiendo la primera pantalla. Mayordomía de recursos financieros. Es algo que muchas veces no nos gusta hablar, algo que no nos gusta charlar incluso, o no le prestamos la atención necesaria a este tema a la hora de liderar. Y como líderes, somos responsables de qué hacemos con los recursos que Dios deja a nuestro cargo. Hay unas grandes verdades acerca de esto que vamos a estar analizando. Valor fundamental: Dios busca hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de sus finanzas, tiempo y dones. No solo de las finanzas, sino también el tiempo y los dones también deben ser administrados por nosotros. Espirituales en su vida personal y liderazgo, a fin de que las personas sean alcanzadas con el Evangelio. A veces administramos bien nuestras finanzas, pero no administramos para nada bien nuestro tiempo o los dones incluso que Dios nos da o viceversa. Y estas tres áreas necesitan una atención especial de nuestra parte, necesitan ser atendidas de manera sabia, de esa sabiduría que proviene de nuestro Señor. Y hay cuatro verdades que rodean a esta mayordomía. Recuerden que la palabra mayordomía significa ser administradores, tiene que ver con administrar de una forma sensata, de una forma prudente aquello que el Señor nos entrega. Y la primera verdad tiene que ver que Dios es dueño de todo. Y esto es una verdad absoluta. El Señor es el creador del universo, de todo lo que existe. Él es el que creó todo y por lo tanto Él es el dueño de todo. Muchas veces estamos tan acostumbrados a decir, esto es mío, yo me lo gané, yo trabajé y me lo gané. Y nos apropiamos de muchas cosas cuando en realidad el Señor es el que provee todo. Él es el dueño de todo lo que nos rodea, de todo lo que existe, de todo lo creado. Y tenemos que recordar esta verdad. Es una verdad
que todos la sabemos, pero que muchas veces la ignoramos o no retoma el sentido verdadero de nuestra vida, de entender que no somos nosotros los dueños, sino que Dios es el dueño de todo. Nos dice que Él es el dueño a través de la creación, a través de lo que hizo, de, como vemos, como nos cuenta en Génesis, ¿no? Cómo Él fue pensando y creando todo y todo era bueno y bueno en gran manera. Todo eso le pertenece a Dios. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Hasta nosotros como habitantes le pertenecemos al Señor. Venimos de Él. Creo que este salmo es bastante claro en cuanto a esta verdad, de que todo le pertenece a Dios. También Dios se vuelve, es dueño de todo, pero a través de su control, del control que Él puede ejercer sobre todas las cosas, el dominio que Él tiene sobre todo. Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas proceden de Él y existen por Él. Él tiene el control sobre todo. Y muchas veces nos olvidamos de esta verdad. Cuando pretendemos hacer las cosas por medio de nuestra voluntad o ejerciendo nuestro control sobre las cosas. Y en realidad es Dios el que debe controlar todo y nosotros tenemos que darle ese lugar de dominio sobre nuestra vida. Ese lugar de tomar el mando de nuestra vida lo tenemos que entregar al Señor, porque viene de Él, también le pertenece a Él. Y también es dueño a través del poder. Sabemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que hace maravillas, dice la palabra. Salmo 89:11-13 dice, tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur, el Tabor y el Hermón. Cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano, exaltada es tu diestra. Este salmo nos hace ver la magnitud del poder de nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso, un Dios capaz de vencer lo imposible a nuestros ojos. Es un Dios que con poder creó todo lo que nos rodea. ¿Y cuántas veces no confiamos en el poder de nuestro Dios? ¿Cuántas veces nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso y que hoy yo quizás veo que esto es imposible, pero para Dios todo es posible? Que conforme a su voluntad Él va a hacer esa obra maravillosa en nuestra vida. Muchas veces dudamos del poder de nuestro Dios. Es importante entender que Él es el dueño a través del poder que tiene. Él es rey soberano. Un rey tiene poder sobre aquellos que Él gobierna, y Dios gobierna todo. Él tiene poder sobre toda criatura, sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra. Bueno, esa es la primera verdad, que Él es el dueño de todo. Fue el que creó, Él fue el que diseñó, Él es el que con su poder, con su autoridad, domina todo. Es la primera verdad. Pero también la segunda verdad es que nosotros nos colocamos entonces, Dios nos coloca en la posición de administradores de los recursos de quién? De Dios. No de nuestros recursos, sino de los recursos de Dios, porque proviene de Él. Acuérdate que Él es el dueño y nosotros somos los administradores, los mayordomos, como dice la palabra. Génesis 1:28. Los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dominen, tenemos la autoridad de poder dominar a los peces del mar, a los reptiles que se arrastran sobre, lo dice la palabra. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer guiados de la palabra de Dios, con administradores sabios.
Hay varias historias en los evangelios que nos hacen ver qué es ser un administrador sabio. No es ir y enterrar los recursos de Dios, sino que es sacar un buen provecho de ellos, en el buen sentido. Hoy el Señor dice, la palabra dice que Dios es el dueño de toda la tierra. ¿Cómo estamos cuidando nuestro planeta? ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo administramos los recursos naturales? Habla mucho de un cristiano cuando lo vemos tirando basura en el suelo, cuando lo vemos haciendo cosas que dañan a esa creación maravillosa que ha hecho nuestro Dios y que nos ha puesto en un papel de administradores, un papel donde vamos a tener que rendir cuenta de qué hicimos con eso que el Señor nos ha entregado para administrar. Verdad bíblica número 3, rendiremos cuenta a Dios, justo lo que le decía recién. Vamos a rendir cuenta a Dios de lo que hicimos con eso que Él nos entregó para administrar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios puso a nuestro cargo? ¿Administro sabiamente? ¿O soy imprudente, insensato? Nos dice en Lucas 19, 2 al 15. Así que les dijo, un hombre de la nobleza fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les, instru- los in- Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Hagan negocio, inviértanlo hasta que yo vuelva. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quien le había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. ¿Qué hizo? Les dio una tarea. Administren este dinero que les entregó. Inviértanlo. Saquen provecho de ello. Cuando vuelvan, voy a ver lo que hicieron. Rendiremos cuenta ante Dios de lo que hacemos con los recursos que Él nos entrega, con los recursos que Él pone a nuestro cargo. Es algo bastante serio y que tenemos que entender. Tenemos que sacarnos de la mente de que lo que tengo es mío, porque no es así. Lo que tengo es gloria a Dios que lo proveyó en mi vida. Es gracias a Él, porque Él me lo entregó. ¿Para qué? Para que yo sea sabio usándolo, administrándolo, invirtiéndolo. Verdad bíblica número 4. Una mayordomía efectiva se aprende. Podemos aprender a ser buenos mayordomos, a aprender a ser buenos administradores. Eso se aprende. A los ricos de este mundo, mándales, dice Pablo a Timoteo, que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Primera Timoteo 6, 17 al 18. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta ser generosos? Nos cuesta compartir lo que creemos que es nuestro. Dar de aquello que Dios nos dio. Muchas veces nos cuesta horrores hacerlo, pero somos llamados a esto. Dios es el que nos provee en abundancia para que lo disfrutemos, sí. Y qué mayor gozo poder ayudar a otro con eso que Dios me está proveyendo a mí. Ser misericordioso con aquel que está careciendo, que está pasando por una necesidad. Y no solo hablo del dinero, sino del tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a aconsejar a una persona que está pasando por un momento duro en su vida? ¿Cuánto tiempo invertimos en acompañar a un doliente, en acompañar a alguien que ha perdido un ser querido? ¿Cuánto tiempo invertimos
en discipular a alguien. ¿Cuánto estamos usando nuestros dones, esos dones que Dios nos regaló, que Dios nos entregó, para la bendición de nuestra iglesia? Mayordomos en todas las áreas de nuestra vida, no solo en las finanzas, no solo en el dinero, sino que en lo demás también. Los cuatro principios de la mayordomía. Tiene que ver con el diezmo fiel, la sana administración, dar generosamente y la recaudación efectiva de fondos. Sabemos que el diezmo es una ordenanza, es un mandato que Dios dejó en su palabra estipulado que lo tenemos que dar. Es el 10% de nuestra ganancia. ¿Cuánto nos está costando diezmar? Fielmente, como dice la palabra. Hay varios pasajes en Levítico, en Malaquías. Hay varios pasajes que nos afirman este mandato que proviene de Dios. Diezmar es cuando realmente lo hacemos como un diezmante fiel, cuando realmente entendemos el propósito, vamos a poder seguir adelante. Angélica, Bueno, ya que justo estamos en este tema, eh, siempre hay algunos que dicen que si no sentís, no tenés que diezmar. ¿Qué pasaría ahí? Viste yo que creo que muchos estamos... dicen, Ujú. Sí, adelante. si no sentís, no tenés que diezmar, pero a veces, a mí, por ejemplo, yo reconozco que me cuesta dar el diezmo y, y a veces no siento de corazón el 100% de dar, pero doy, porque eso es un poco que tendría que Yo creo mejorar. ujú. Yo creo que es una ordenanza de Dios. Dios lo dejó discipulado. Incluso en Malaquías 3:8-12 dice, ¿habrá quien pueda robar a Dios? Pues ustedes me han robado y sin embargo dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me ha robado en sus diezmos y ofrendas. Dios lo toma como un robo cuando no diezmamos. Es algo muy serio. Es un mandato de Dios. ¿Y sabes lo que hacemos cuando entendemos bien el propósito del diezmo? Entendemos que estamos glorificando a Dios. Estamos reconociendo que Dios es el proveedor en nuestra vida. Estamos reconociendo que no soy yo la que gané eso, sino que Dios lo aprovechó en mi vida. Con ese 10% hacemos eso. Glorificamos y reconocemos a Dios como proveedor de todo lo que tenemos, como dueño de todo. Creo que más allá de un mandato y una ordenanza, también es una forma de honrar, de glorificar a Dios, de adorar a Dios. Y a mí siempre me toca duro el texto de Malaquías cuando dice, me están robando. El Señor es muy claro en sus palabras sobre ese tema. Sé que es muy difícil comenzar a diezmar. Suena fuerte, pero es muy difícil. Creo que todos pasamos por ese proceso de que quizás pensamos en que no me va a alcanzar, necesito invertir en esto, tengo que comprar aquello, no voy a poder llegar a fin de mes. Pero yo creo que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, creemos que Dios es el dador, que Él nos va a proveer de lo que necesitamos realmente, vamos a llegar a fin de mes, porque tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Y tiene que ver también con la forma en que nosotros administramos. Muchas veces dejamos por último dar el día, lo que me sobra. Y no es así. Nosotros tenemos que ser conscientes de que de lo que ganamos, ese 10% es para Dios. Es lo primero que tengo que hacer, separar para Dios. Después tengo todo el 90% para usarlo y para cubrir las necesidades que se presentan en el hogar. Dios no nos pide el 90, nos pide el 10. Creo que tenemos que analizar todo eso y entenderlo como un mandato y como una forma de adorar a Dios, de reconocerlo como proveedor en nuestra vida. Y sí, cuesta, sin duda cuesta, pero oremos a Dios y pidamos que Él nos dé esa confianza de que Él es el que nos va a proveer y que vamos a llegar a fin de mes y que vamos a poder seguir adelante y lo damos con el fin de que su evangelio también siga creciendo, que se siga transmitiendo su palabra.
Bueno, y después tenemos la sana administración. Como decíamos, nosotros en el diezmo le damos el 10% a Dios, nos queda el 90 restante, pero ese 90 restante tenemos que saber cómo administrarlo correctamente. No puedo malgastar en cualquier cosa ese 90% restante, porque ahí obviamente no me va a alcanzar. Ahora, cuando yo sé cuáles son las prioridades en mi familia, en mi hogar, voy a saber cómo ir administrando o cómo ir viendo a ver qué tengo que hacer con esto, en qué pongo aquello, en qué gasto, en qué no, qué es necesario. Y creo que tenemos que hacerlo a Dios parte de esto, parte de esa administración en el hogar. Que Él nos pueda realmente ayudar a ver en qué sí debo gastar, en qué no. Hacerlo parte también al Señor de nuestras finanzas, creo que es necesario. Y muchas veces lo dejamos a Dios de lado en todo esta administración de la finanza, de los recursos. Porque creemos que no tiene que ser algo espiritual y no, estamos muy equivocados si pensamos así. Toda nuestra vida debe ser íntegra, debe ser completa, es una sola, no la podemos dividir en secciones. No puedo separar lo espiritual de lo financiero o de mi trabajo. Tiene que ser un todo y ponerlo a Dios en esa administración nos va a ayudar a saber cómo organizarnos mejor, a hacer un presupuesto de gastos, a ver en qué necesito gastar, qué necesidades necesito cubrir, en qué puedo invertir, a quién puedo incluso seguir ayudando con ese 90%. Y después tenemos dar generosamente, que tiene que ver con las ofrendas. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda, que sí es según la intención de nuestro corazón. Hay un texto que, a ver si lo tengo acá. Mm, No, esto no lo tengo. Pero hay un texto que dice que demos de corazón, con gozo, con alegría, lo que cada uno propuso en su corazón. Tiene que ver con esto de ofrendar, de seguir ayudando, de seguir siendo generoso con los demás, misericordioso con el que menos tiene. Si hoy el Señor nos proveyó en nuestro hogar de un plato de comida y nos sobra alimento, que podamos ser generosos, que podamos ayudar a aquel que quizás está pasando por necesidad. Creo que en muchas iglesias se está dando lo que es el kilo del amor, esa caja donde llevamos un alimento no perecedero y con ese alimento se ayuda a otra familia que quizás hoy no lo está teniendo. Y muchas veces se nos olvida, muchas veces se nos olvida de llevar un kilo de arroz, cuando en casa quizás pudimos comprar 10 kilos de arroz, o 10 kilos de azúcar, o 10 kilos de leche, o 10 litros de leche. Creo que tiene que nacer de nosotros el querer ayudar a los demás. Por eso dice la palabra, que demos conforme a lo que nuestro corazón propuso cuando hablamos de ofrendas. Y por último, la recaudación efectiva de fondos, que ese vamos a profundizarlo un poquito tomando en cuenta lo que hizo Moisés. Y Moisés tuvo un programa de recaudación de fondos cuando tuvo que armar el tabernáculo, todo lo que Dios le había pedido. Él hizo este programa para recaudar fondos para que esa obra que el Señor había dispuesto que se haga, había pedido que se haga, pueda concretarse. Y recurrió a pedir ayuda al pueblo para hacer esa obra. Vamos a ver un poquito lo que, lo que hizo Moisés en Éxodo 34, 5, 10 dice, es el desafío que le lanzó al pueblo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedra de angesta
para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Lanza un desafío al pueblo. Dios nos está pidiendo que hagamos eso, ofrendemos. Todo el que tenga y le da una lista de cosas. Todo el que sienta en su corazón, todo generoso de corazón, dice. Tres importantes asuntos. ¿Quiénes darán? Versículo 5 que dice, le habló al pueblo, le pidió al pueblo, todo generoso de corazón, todo el que siente ayudar en esta causa, ayudar en esta visión, en esto que el Señor nos ha pedido, que dé. Fue claro, ¿no? Fue muy claro, Moisés, todo el que siente, todo el que es generoso de corazón. ¿Qué es lo que se requiere para concretar esa obra, para realizar lo que Dios pedía? El versículo 5 al 10 nos da una lista larga de todo lo que estaba necesitando para llevar adelante esa obra. Dejan claro qué se necesita. ¿Por qué? ¿Por qué propósito darán? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Dice él, por último, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El fin es que había un propósito dado por Dios, un quehacer dado por Dios, que era la construcción de ese lugar donde Dios iba a ser adorado. Y dejan claro, Moisés, eso. ¿Cuál es el fin? El por qué van a dar eso. Es algo importante a la hora de recaudar fondos para ciertos fines. Respuesta. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre, ninguna mujer traiga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Fue tanto lo que ofrendaron para el santuario que ya sobraba, ya era de más. Tuvieron que cerrar esa recaudación porque ya tenían todo lo que necesitaban. Cuando el pueblo entiende cuál es el propósito detrás de esa recaudación, va a responder con gozo. Va a aportar, va a ayudar porque entiende cuál es el plan de Dios con eso. Ahora, cuando no se lo explicamos, cuando solo recaudamos y no le decimos el fin en el cual va a ser usado todo eso, la respuesta del pueblo va a ser otra. Por eso es tan importante explicar el por qué o para qué. Esto se da en estas situaciones de estas cosas, ¿no? Que a veces queremos hacer como iglesia. Voy a dar un ejemplo muy superficial, por decirlo de alguna forma. Acá en zona norte muchas veces los jóvenes realizan ventas o realizan distintas tareas y demás para recaudar fondos para pagar un transporte para irse al campamento. Tienen un fin. Se expresa a ver qué es lo que queremos hacer, qué queremos lograr, cuál es el fin de esta recaudación. Hacer esto para poder edificar nuestra vida con esto. Dejar en claro y cuando ellos saben que están trabajando, que están aportando para ese fin, lo hacen con gozo, porque saben qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Es muy importante poder decir el por qué, cuál es el fin de hacer toda esa recaudación. El pueblo dará sí, si la visión viene de Dios, va a poder aportar. Si la visión viene de Dios y entiende que realmente Dios nos está llamando a hacer eso, si la visión es clara, se entiende qué es lo que vamos a hacer, y si la visión está bien presentada. Es muy importante estos tres puntos. Y también hay que tener en cuenta esta guía práctica para la recaudación de fondos, dependiendo del fin que tengamos, ¿no?
Y una es la importancia de rendición de cuenta y transparencia, ser transparentes. Vamos a hacer esto, hicimos esto, logramos hacer esto, no pudimos avanzar con aquello. Ser transparentes en lo que estamos haciendo con eso que se recaudó. Apuntar a las personas correctas cuando somos los que buscamos recaudar el fondo para cierto fin. No se busca a los que tienen dinero, a los que tienen mayor cantidad de finanzas económicas. No se busca eso, se busca, ¿qué dijo Moisés? Los generosos de corazón, los que sientan en su corazón ayudar, son los que tienen un corazón para Dios, los que se preocupan por la obra de Dios. A ellos tenemos que apuntar. A veces apuntamos mal, a veces apuntamos quizás al que tiene mayor recurso económico, mayor dinero, y no. Tenemos que apuntar al que realmente tiene un corazón rendido a Dios, que se preocupa por la obra de Dios, que de alguna u otra forma va a buscar la manera de colaborar, de estar, de ayudar. También es importante tener en cuenta la comunicación, es lo que hablábamos recién, qué haremos, qué se ha hecho, qué logramos, qué no logramos, y la gratitud. Como líderes tenemos que aprender a ser agradecidos con nuestros hermanos, decirles gracias, gracias por colaborar, gracias por ayudar, gracias por ofrendar con esto. Gracias, es una palabra muy importante. Debemos ser agradecidos con nuestros hermanos y con Dios, obviamente. Todos queremos escuchar, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho. Esa es la devolución que queremos escuchar de nuestro Dios. Pero para ello tenemos que ser realmente administradores fieles, tanto en nuestro diezmo, tanto en nuestro tiempo, como en nuestros dones, en nuestros recursos, en todo lo que Dios pone a nuestro cargo. Tenemos que ser administradores fieles. Y eso se va a dar cuando estamos en íntima comunión con Dios, cuando buscamos la dirección de Dios, cuando buscamos que la palabra del Señor sea el que nos instruya, el que nos guía en cada uno de estos temas. Cuando hacemos Dios parte de nuestras finanzas, parte de nuestro tiempo, de nuestros quehaceres, parte de nuestros dones, de nuestras habilidades. Ahí se va a dar esto. Y vamos a poder recibir de nuestro Dios, bien hecho, siervo fiel. Si a alguien le quedó alguna duda acerca del diezmo, que es un tema bastante amplio de charlar, me puede escribir, podemos seguir profundizándolo, no hay ningún problema. Siéntanse libres de preguntar, de sacarse las dudas, creo que es muy importante. Es un tema que a mí mucho tiempo me costó muchísimo y hasta que, gloria a Dios, lo pude entender, lo pude comprender y creo que es eso, es tomar ese paso de entender de que todo proviene de Dios, de que Él es nuestro proveedor y reconocerlo por ello y glorificarlo por ello también. Pero así que bueno, el que quiera me puede escribir, no hay ningún problema. Estoy con mi garganta media, que se me va un poquito la voz, así que perdón que tome tanta agua. Bueno, voy a compartir el otro tema, sí, vamos a llegar a darlo, creo, que es un tema que a mí me encanta, así que voy a hablar mucho, creo. Cualquier cosa me preguntan, me frenan un poco. Ustedes levanten su manito o si no, los que miran la clase después, siéntanse libres de escribirme, como siempre le digo, y sacarse sus dudas. Este es un tema que es fundamental en todo cristiano, en todo líder, en todo hijo de Dios, en todo seguidor de Cristo. Es la integridad. Y la integridad es una vida completa, es una rendición completa a Dios. Tiene que ver con eso. Y vamos a analizar bastante profundo por qué es tan importante ser íntegro a la hora de liderar. Creo que todo nuestro liderazgo, todo nuestro ministerio, todo nuestro ser hijo de Dios, nuestra identidad, se basa en esto, en esta palabra que es la integridad. Dios busca hombres y mujeres de integridad, quienes vivan vidas santas y rindan cuenta de su vida a Dios
y al cuerpo de Cristo. La integridad glorifica a Dios, protege al líder de tropiezos y fomenta el crecimiento. Glorifica a Dios, protege al líder de tropezar, de caer, de terminar mal y fomenta el crecimiento, nos ayuda a crecer en distintas áreas de nuestra vida. El gran desafío o el mayor desafío en el liderazgo es mantener la integridad. Los cristianos somos llamados a ser santos y a una vida de pureza. Esto es una gran verdad. Tenemos este desafío de mantener nuestra integridad, de ser sinceros, de ser honestos con quienes somos, de llevar una vida santa. La palabra dice que Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos, tenemos que buscar esa pureza. Santidad no se trata de ser perfectos, se trata de buscar esa perfección, de estar en ese proceso de ser cada día más semejantes a Cristo, a reflejar a Cristo cada día mejor. Somos llamados a eso. Somos llamados a vivir lo que predicamos. Muchas veces nos quedamos solo con decir y no hacer lo que Cristo nos llama a hacer. Somos desafiados a todo eso. Todo eso tiene que ver con la integridad. Y hay un fundamento bíblico que es muy profundo, que es el Salmo 24, 3, 5. Les invito a que lo puedan marcar en su Biblia o señalar. Dice: ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramento a dioses falsos. Quien es así recibirá bendición del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. ¿Quién podrá presentarse ante el Señor? Solo el limpio de mano y de corazón puro. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Cómo está nuestro corazón? Vamos ante Dios, reconocemos nuestro pecado, le pedimos que nos lave más y más de nuestra maldad. ¿O somos orgullosos? Tratamos quizás de tapar, de esconder todo aquello que deshonra a Dios. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Son manos que levantan al caído? ¿Son manos que ayudan al necesitado? ¿Son manos dispuestas a dar, a levantar, a ayudar, a estar para el que necesita? ¿O son manos orgullosas? ¿Quién es así? Recibirá bendición del Señor, dice la palabra. Solo quien tiene las manos limpias y puro el corazón. Meditemos en este salmo, leámoslo entero y meditemos en este salmo realmente. Integridad tiene que ver con sinceridad. Es algo que se genera en el interior y sale al exterior. La palabra sinceridad, escuchen esto, viene del latín y tiene que ver con los alfareros cuando hacían sus vasijas, cuando creaban, ¿no? Las vasijas y a veces se les trincaban, entonces ¿qué hacían? La tapaban con cera, esa rajadura, esa trincadura, esa cosa que no quedó bien, bueno, era tapada con cera. Luego era pintada y pasaba depercibido, era como que no se notaba que había una fisura, había sido rajada o trincada, porque estaba cubierta con cera, estaba pintada y no se notaba. Pero cuando esa vasija era vendida y era comprada por alguien, y ese alguien que compró la exponía al calor, calentaba algo dentro de esa vasija, la vasija comenzaba a perder, a filtrar esa agua o eso que se calentó adentro. Y se comenzaba a notar esa trincadura. Se notaba de que no era una vasija sincera, sino que esa vasija había sido tapada con cera, que había sido tapada con ese material para disimular. Pero no era realmente una vasija buena.
Era una vasija que contenía cera. Y lo que valía en aquel tiempo eran las vasijas sin cera. Las vasijas que no eran tapadas, que no disimulaban sus imperfecciones, que eran bien hechas, bien moldeadas, que vos podías calentar algo adentro y no iba a empezar a perder por todas partes. Eso era lo que valía, eso era lo verdadero. Y cuando las vasijas eran cubiertas con cera y tapadas sus imperfecciones y eran pintadas para disimular todo eso, cuando las personas descubrían eso, ese alfarero perdía su honestidad, perdía su reputación, porque ya no le iban a volver a comprar a él porque sabía lo que hacía. Ya no había una integridad. Es para analizarlo, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Estamos siendo vasijas sinceras o con cera? Estamos tratando de tapar muchas cosas en nuestra vida, creyendo de que nadie se da cuenta. Tapamos y tapamos pecados, tapamos y tapamos mal carácter o distintas situaciones, las vamos tapando y escondiendo, pintando de lo mejor posible para disimular, creyendo de que nadie nos ve, pero ahí es donde nos equivocamos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Él sabe qué es lo que está tapado. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuánta sinceridad hay adentro. Analicemos nuestra vida. Veamos cómo está nuestro interior, cómo está nuestro corazón. ¿Cuáles son los pecados que están ahí y que estamos tratando de cubrir con cera? Tratando de disimular, de tapar, de ignorar incluso. ¿O cuáles son esas heridas que no hemos podido sanar, que hemos tratado de pintar, de tapar y de esconder y que están ahí y que siguen doliendo porque no están cicatrizadas, no están reparadas, no están bien moldeadas? Necesitamos estar bien en nuestro interior, ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos dejar de tapar tantas cosas, porque tarde o temprano va a salir a la luz eso que estamos tapando. Y es ahí donde nuestro liderazgo va a caer, va a fracasar, porque no fuimos honestos con quién realmente somos. No fuimos honestos a los pies de Cristo y le dijimos, mirá, estoy sufriendo con este pecado, no puedo dejar esto, ayúdame, Señor. Ayúdame a sanar esta herida que me generaron. Ayúdame a esto, ayúdame a aquello. No fuimos honestos para decirle eso al Señor. Y si no somos honestos ante los pies de Cristo, ¿cómo pretendemos ser honestos ante nuestros hermanos? La integridad comienza en el interior. Lo que yo vivo en el interior va a salir al exterior. Aunque trate de tapar, de ocultar, de ignorar, el exterior, tarde o temprano se va a notar ese mal carácter, se va a notar esa forma de ser que no honra a Dios, se va a notar las consecuencias de ese pecado. Porque lo que vivo en el interior es reflejado al exterior. Eso es la integridad. Reflejar lo que realmente somos. La integridad es ser el mismo en lo que sentimos, en lo que se genera en nuestro corazón y en nuestra mente. Que haya una coherencia entre lo que sentimos y lo que pensamos. Que haya una coherencia en lo que hacemos, en nuestra acción. Lo que siento, lo que pienso y mi accionar, mi actuar, tiene que estar en armonía, tiene que estar en coherencia. ¿Cuántas veces pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos totalmente otra? ¿Cuántas veces decimos, yo sé que no hay que mentir, pero miento? Mi accionar es totalmente contrario. ¿Cuántas veces sé que hay que ayudar al prójimo, pero cuando veo a alguien en necesidad lo ignoro? ¿Hay coherencia en lo que siento, en lo que pienso y en lo que hago? ¿Cuántas veces decimos ser cristianos? Sí, yo soy cristiano,
pero lo que reflejo es totalmente otra cosa. No es retándolos ni nada, pero es para que podamos reflexionar en nuestra vida. ¿Estoy realmente siendo íntegro? ¿Realmente creo en el Señor y actúo conforme a lo que el Señor nos pide? ¿O solo pienso en creer a Dios, pero mi actuar es totalmente distante, totalmente alejado de lo que el Señor nos pide que hagamos? La integridad es lo que soy completo. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, le decían a Jesús. No te dejas influenciar por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad te enseñas el camino de Dios. En verdad te enseñas el camino de Dios. Los discípulos notaban esta coherencia en su maestro. Decía y hacía. No es que decía y hacía otra cosa, mostraba otra cosa con sus actos. Su conducta reflejaba los caminos de Dios. Enseñaba siempre la verdad. Vivía en la verdad, actuaba conforme la verdad. ¿Cómo estamos hoy actuando nosotros? ¿Cuántas veces no estamos caminando en los caminos de Dios? El que me rodea puede decir que soy un hombre, una mujer íntegra. Puede ver esa coherencia en nuestra vida. Sería una vida completa. Van a decir, ¿por qué la profe puso una caja de pizza en la clase? Y más allá de que me gusta la pizza, hay que pensar un poco en una historia, ¿no? Que les voy a contar y quiero que puedan meditar en esta historia, reflexionar en lo que sucedió. Y esta historia, esta anécdota, es de un hombre bueno, un día estaba con una señora y pidieron al delivery que le traiga una pizza a su lugar, al lugar donde estaban. Y bueno, el lugar donde hacen las pizzas le preparó la pizza que pidieron y cumplieron con el requisito, ¿no? De qué pizza era y todo, y el delivery se la llevó a su casa, a la casa de donde estaban estas personas. Cuando este hombre y esta mujer abren la caja de pizza, lo que hay adentro no es una pizza, sino que es mucho dinero. Lo que hay dentro de esa caja es mucho dinero. De inmediato, sin pensar, sin dudar mucho, estas personas agarran, este hombre agarra esa pizza, la cierra, esa caja y se la lleva de nuevo, toma su auto y va hacia el lugar donde le habían preparado este pedido, ¿no? Hacia la pizzería. Y en ese lugar, cuando llega, él entrega esa caja y le dice, mira, me trajeron un pedido equivocado. Ya medio de malas ganas, el que le atendió y cansado, seguro de tanto trabajo, lo mira medio feo al señor que estaba reclamando que no era su pedido. Y cuando el que le atiende abre la caja, se sorprende porque ve que adentro no había realmente una pizza. No habían cumplido con el pedido, había mucho dinero. Se da cuenta que ese dinero era lo que habían ganado y lo que habían recaudado en ese día. Y comienza ese hombre a felicitar al que había devuelto ese dinero. Ya su cara era otra, ya no le atendió de mala gana. Ahora sí, lo felicitaba y lo alentaba y lo glorificaba incluso de que ya no hay personas que hagan este buen gesto. Muchas otras no hubieran dudado y se hubieran quedado con ese dinero, pero este hombre y esta mujer devolvieron ese dinero. Integridad. Ah, pero esperen, que la historia no termina ahí. Los de la pizzería le piden sacarse una foto para reconocer ese momento y para recordar esa situación vivida. Y el hombre le dice, no, no me tomen una foto, no la suban a ningún lado, no me saquen foto, porque la señora que está conmigo no es mi esposa, es mi amante. ¿Dónde quedó esa integridad?
Este hombre sí fue honesto, devolvió el dinero que no era suyo, que le llegó por error. Fueron honestos estas dos personas en esto, pero no estaban siendo fieles en otra parte. Estaba deshonrando su matrimonio. Estaba con un amante y no con su esposa. La integridad no es algo que podemos dividir como en porciones de pizza. No podemos dividir nuestra vida, no podemos ser íntegros solo en algunas cosas o honestos solo en algunos aspectos de nuestra vida. Como este hombre fue honesto en devolver la plata, pero estaba siendo totalmente infiel en su matrimonio. Quizás creemos ser buenos en algunas cosas, pero en otras estamos siendo ingratos, estamos siendo infieles. La integridad es una vida completa. No es algo que puedo seccionar o dividir. No puedo ser en esto íntegro y en aquello no. Es una vida completa. Recuerden siempre esto. No puedo decir, sí, yo soy íntegra, soy íntegro, solo por ciertas cosas que hago. Es algo completo, es algo entero, que se debe vivir en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, actuamos. Debemos ser íntegros. La integridad es quitarnos la máscara, no es tener máscaras puestas. Eso es integridad. No tener apariencias o máscaras frente a nosotros. La calidad o condición de ser completo o entero. La integridad viene de la palabra integer, que significa entero o completo. Es lo opuesto a la hipocresía. Es ser honesto con quien realmente somos. Eso es integridad. Quitarnos la máscara y no volver a ponernos nunca más. La otra clase, una compañera decía, ¿no? De que a veces en la iglesia somos todos buenitos, todos cordiales, pero en casa, ¿cómo somos? Integridad. Soy lo mismo fuera de mi casa que adentro de mi casa. Soy el mismo en la iglesia y en el hogar. Soy íntegro, soy verdadero, soy sincero. No escondo nada. Eso es integridad y eso es lo que tiene que predominar en la vida de un líder. Es lo que tiene que impregnar todo lo que somos. Quitémonos las máscaras. Es muy duro esta frase, quitémonos la máscara, pero cuántas veces estamos llevando una máscara puesta? Lo que me ancla es un ancla con mi compromiso y con mis promesas. Dice Jesús, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Cualquier cosa más de esto del mal procede. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Compromiso. Hago lo que digo. Si dije que voy a hacer esto, lo hago. ¿Cuántas veces decimos, y escuchen esto, porque a mí me pasa a veces, cuántas veces decimos, voy a orar por ti? Y no lo hacemos. Nos olvidamos. Compromiso, promesas. Sí, sí, no, no. Cuando yo no tengo un compromiso con lo que digo, mi liderazgo va a empezar a fracasar, porque no voy a poder inspirar confianza en mis hermanos. No voy a inspirar honestidad. La integridad, en términos más sencillos, es cumplir promesas. Una persona de integridad es aquella que cuando dice algo, se le cree. Cuando él o ella da su palabra, pueden contar con él. Cumplir lo que digo.
Qué triste es cuando, como líderes de un ministerio o como responsables de ciertas tareas, buscamos delegar a alguien, pero ese alguien no cumple con su responsabilidad. Todo el cuerpo sufre cuando sucede esto. Qué triste cuando somos responsables de hacer algo y no lo hacemos. Todos sufrimos. Comenzamos a perder la confianza, como dije recién. Es lo que hago, acciones consistentes con mis promesas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que dice Señor, Señor, es lo que Jesús dijo. Es una palabra muy fuerte de nuestro Señor. Podemos hacer y muchas cosas, pero no estar sintiéndolo, no ser realmente cristianos. Acciones consistentes con mis promesas, consis- coherentes con lo que creo, con lo que siento, con mi fe. Muchas veces podemos estar sirviendo en muchísimas áreas, haciendo muchísimas cosas, pero mi relación con Dios está tan fría, tan distante. No hay coherencia. Ser, ser verdaderos cristianos, a eso somos llamados. No sirve de nada decir, soy miembro de tal iglesia, soy seguidor de Cristo, soy hijo de Dios, si no vivo como tal. Tiene que haber una coherencia. En resumen, integridad es vivir la vida cristiana, porque es lo correcto. Vivir la vida cristiana porque es lo correcto. Y lo mejor que uno debe hacer, a pesar de las circunstancias. Las elecciones del cristiano son determinados por los valores que hemos aprendido de Dios, no por las circunstancias que nos rodean. Vivir la vida cristiana, vivir como Jesús es lo que somos llamados. Eso es integridad. A pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas que nos rodean, de los problemas, de las críticas, vivir como un verdadero cristiano. A pesar del qué dirán, seguir viviendo como cristiano. En todo lugar, en todo momento y ante toda situación. Ser determinado por los valores que vienen del reino, los valores de nuestro Dios, el fruto del Espíritu. Eso es lo que debe determinar nuestra vida. Y eso es lo que nos lleva a ser líderes íntegros. Integridad. ¿Cómo soy cuando nadie me ve? Piensen en esa pregunta. ¿Cómo soy en lo secreto? Cuando nadie me está mirando. ¿Tengo el mismo carácter, la misma forma de hablar? ¿Uso las mismas palabras? ¿Cómo soy cuando nadie me ve? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Allí en lo secreto, ¿cómo estoy siendo? ¿Soy íntegro? ¿Soy sincero? ¿Soy honesto? Bueno, creo que este tema sobre la integridad es fundamental que lo podamos analizar y reflexionar en nuestra vida. Todos somos llamados a ser íntegros. Es lo que Dios espera de nosotros. Analicemos y pensemos a ver en qué no estoy siendo honesto, en qué le estoy haciendo infiel a Dios, en qué necesito mejorar, en qué necesito realmente quitarme la máscara y ser realmente quien soy y pedirle a Dios que moldee quién soy.
que me moldee, que me cambie, que me perfeccione para poder realmente ser un buen reflejo de Jesús. No nos quedemos solo a decir con soy cristiano, sino que realmente vivamos como un cristiano. Vivamos como un verdadero seguidor de Cristo, siguiendo sus enseñanzas, viviendo sus enseñanzas en nuestra vida. Es ahí donde se va a reflejar esta integridad. Y cuando somos líderes íntegros, vamos a tener una verdadera confianza de parte de nuestros hermanos. La integridad va a llevar a que podamos ser respetados también. Va a haber un verdadero respeto, una verdadera honestidad, una verdadera cercanía. La integridad rompe cualquier barrera. Por eso es tan importante esta vida de integridad, esta vida santa a la cual el Señor nos está llamando a hacer cada día. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Todavía tenemos unos minutitos, pero voy a dejar acá porque el tema que sigue es un poquito amplio y quiero comenzarlo y terminarlo bien, como se trata el tema que sigue. Quiero ver si alguien quiere compartir algo. Creo que está Angélica nomás conectada. Y si no, empezamos el tema y bueno, lo terminamos la clase que viene. Bueno, este tema, este tema que comenzamos ahora está muy ligado con la integridad. Y tiene que ver con cómo comenzamos nuestro ministerio y cómo lo terminamos, cómo comenzamos ese llamado que el Señor nos hace y cómo lo terminamos. Y es muy triste porque muchas veces lo terminamos tan mal, terminamos derrotados, fracasando, alejados de Dios, en vez de terminar ese llamado, acercándonos más a Dios, terminamos alejándonos de Él. Y es triste porque esto le pasa a la mayoría de los líderes, a muchos líderes, el número es alarmante. Y este tema se llama terminar bien, la línea de llegada. Llegar a la meta, llegar a cumplir ese propósito y terminar bien esa carrera. Compromisos claves. Ser personas de integridad, que fue lo que hablamos recién. Para terminar bien el llamado que el Señor me hizo, debo ser íntegro. Ser personas dispuestas a rendir cuenta, que pueda rendir cuenta sin tener miedo, porque si realmente estoy siendo íntegro, voy a poder contar lo que estoy haciendo en mi ministerio sin ninguna barrera, sin ocultar nada. Ser personas enfocadas en las metas, que puedan ir cumpliendo esas metas y hasta llegar a cumplir con esa visión que el Señor nos encomendó. Compromisos claves. Y el plan de Dios para nosotros es como el de Pablo. Para nuestro llamado es como el de Pablo. Que comencemos bien y terminemos bien el llamado. Veamos cómo comenzó Pablo. Hechos 9, 20, 22 dice. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Comenzó predicando con emoción, con gozo, con ganas de servir, predicando la verdad. Y terminó bien, 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Se ha mantenido en esa fe, ha crecido en esa fe. Ha llegado a la meta, no se ha alejado de Dios. Comenzó bien, terminó bien. Eso es lo que Dios espera de nuestro liderazgo. Que podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El plan de Dios o la voluntad de Dios no es como la que le pasó a Salomón. No espera Dios eso de nosotros. ¿Qué pasó con Salomón?
Él comenzó bien su llamado, re bien. Primera Reyes 3:3. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos y ordenanzas por su padre David. Amaba al Señor y cumplía el mandato de Dios. Empezó bien su llamado. Pero ¿cómo terminó Salomón? Terminó mal. Primera Reyes 11:4-6. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Empezó bien, terminó mal. Terminó alejado del verdadero y único Dios. Comenzó y cayó en idolatría. Tantas mujeres lo llevaron a pervertir su corazón, dice la palabra. ¿Cómo queremos terminar nuestro llamado? ¿Queremos terminar como Pablo o queremos terminar como Salomón? Es muy interesante, ¿no? Lo que le pasó a Salomón. Él comenzó adorando al único Dios verdadero, pero terminó adorando a otros dioses. Cada día nos tenemos que preguntar, ¿estoy adorando a Dios? ¿Estoy rendido ante Dios? ¿Estoy en comunión con Dios? ¿O hay algo que me está alejando de esta comunión con Dios, de esta relación con Dios? Hay algo que está consumiendo mi tiempo, mi vida en otra cosa, en otros dioses. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Que terminemos mal, que terminemos fallando, que terminemos derribados, alejados. Y la triste realidad es que el 70% de los líderes no termina bien su llamado. Qué triste, ¿no? Que muchos líderes no puedan terminar bien su llamado. ¿Crees tú que esta es la voluntad de Dios para nosotros? Que no terminemos bien, que terminemos errando, equivocándonos, alejados, perdidos. Yo creo que no. Creo que esa no es la voluntad que Dios espera de nuestro liderazgo. No es la voluntad de Dios para con nosotros. Que suceda esto. Que muchos no terminen el liderazgo, que muchos se queden en el camino, que muchos terminen pero alejados y perdidos. 70% de los líderes no terminan bien. Y la pregunta es, ¿por qué esta cifra es tan grande? ¿Por qué muchos no terminan bien su llamado? ¿Qué es lo que le impide? ¿Y qué es lo que hace que esta cifra siga creciendo cada día más? ¿Qué les sucede? Muchos desistieron, muchos desisten. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha desamparado. Me ha dejado, dice el apóstol. ¿Cuántas veces dejamos por amor a este mundo? ¿Cuántas veces desistimos? ¿Cuántos líderes cayeron por amor a este mundo? Se han enfocado más en las cosas del mundo que en las cosas eternas. Se han enfocado más en sembrar para sí que ir hacia allá afuera. Creo que tenemos que entender, ¿no? Y tenemos que reflexionar que muchos han desistido del llamado. Se han enfocado más en su yo que en el llamado que el Señor le estaba haciendo. ¿Qué sucedió con otros? Se estancaron, muchos quedaron paralizados, congelados, con una barrera enfrente, la cual no les dejó seguir adelante hacia la meta. Filipenses 3:19. Su destino es destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que se ve, es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Tantos placeres en este mundo los desvirtúan y quedaron estancados. Eso los detuvo en su llamado.
Otros fueron descalificados, fueron disciplinados por sus malos deseos, por sus malas actitudes y conductas, por no reflejar realmente a Cristo. Segunda Corintios 7:10. Qué tristeza que viene de Dios, perdón, la tristeza que viene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Qué tristeza proviene del mundo? Una tristeza que nos produce la muerte. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Dios disciplina, sí, sí que lo hace, porque nos ama. Por eso nos corrige en cada momento. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. A veces, ante una corrección, ante una disciplina que proviene de Dios, tiramos la toalla, dejamos, nos alejamos, cuando en realidad Dios nos disciplina porque nos ama y quiere que nosotros podamos seguir adelante. ¿Cuántos líderes fueron descalificados? Y un líder no termina bien cuando pierde la integridad. Es lo que hablábamos hace un rato. Cuando perdemos la integridad, cuando realmente se nos cae la máscara de quienes realmente somos, es donde comenzamos a terminar mal, donde caemos. ¿Y cómo perdemos la integridad? ¿Cómo hacemos que esa integridad se pierda en nuestra vida? Y se da un paso a la vez, pasito a pasito. Vamos perdiendo la integridad. Cuando nos enfocamos en el dinero, en ganar y ganar y ganar más para nosotros, en vez de enfocarnos en lo eterno. Cuando, no, cuando los placeres que tienen que ver con el sexo, los placeres de este mundo, desvirtúan nuestra mente, nuestro corazón. Cuando buscamos el poder, el querer ser reconocidos y nos enorgullecemos de eso. Cuando queremos que las luces del escenario estén todo el tiempo sobre nosotros, donde queremos aplausos, ahí es donde terminamos mal, perdemos la integridad. Y cuando el orgullo nos gana, se hace lo que yo digo como yo digo. El orgullo. ¿Cómo perdemos la integridad? Se resume en estas cuatro cosas, en estos cuatro que mencionamos: el dinero, el sexo, el poder y el orgullo. Es ahí donde comenzamos a caer en un precipicio, paso a paso, por un camino errado, por un camino que nos aleja de Dios. Es ahí donde perdemos la integridad. ¿Estoy perdiendo mi integridad? Preguntémonos hoy esto. ¿Estoy perdiendo mi integridad? Y hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. La semana que viene vamos a estar cerrando con este tema, y vamos a estar analizando cómo el dinero, cómo el sexo, cómo el poder y el orgullo realmente nos hacen caer en ese precipicio. Realmente nos hacen perder por completo la integridad. Nos hacen perder como líder. Quiero dejar un tiempito si quieren compartir. Siéntanse libres también, como hoy hay pocos conectados, siéntanse libres de compartir un mensajito, de escribir en la plataforma también. Si tienen alguna duda también lo pueden hacer. Bueno.
Así damos por terminada la clase de hoy. Hay mucho para meditar, hay mucho para reflexionar en nuestra vida, cómo estamos siendo como líderes, cómo está nuestra vida realmente. Si tenemos esa máscara puesta o no la tenemos. ¿Qué estamos haciendo como líderes, no? Si realmente somos dignos de confianza. Creo que tenemos que meditar mucho en nuestra vida y orar a Dios y pedir perdón también al Señor. Que Él realmente nos ayude a ser verdaderos cristianos. Así terminamos esta clase de hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes, si Dios mediante. Nos queda la última semana de clase. Así que el Señor pueda seguir acompañándonos y proveyendo de esa sabiduría para que podamos realmente ser esos hijos que lo honren en todo tiempo. Realmente ser buenos líderes, líderes espirituales, líderes enfocados en Jesús. Bueno, los despido. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Bendiciones. Chao, Angélica. Bendiciones.